Dicen que en las carreteras de México no solo viajan los vivos. Dicen que en la carretera México-Querétaro, entre la niebla y los árboles, se aparece una mujer vestida de blanco. No pide ayuda. No habla. Solo te observa, y si la miras demasiado tiempo, jamás vuelves a ser el mismo. Yo no creía en esas historias, hasta aquella noche. He sido trailero por 15 años, he visto accidentes, tormentas, y noches tan oscuras que el horizonte desaparece. Pero nada me preparó para lo que viví aquella madrugada. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda urbana. Es una advertencia. Una historia que podría repetirse esta misma noche. En Mister Oscuro no solo hablamos de lo oculto, lo invocamos. Me llamo Javier, soy trailero desde hace más de 15 años y he recorrido casi todas las carreteras de México, desde las autopistas modernas hasta los caminos más olvidados entre pueblos pequeños. He visto amaneceres que parecen incendiar el horizonte y tormentas que borran por completo la línea del asfalto. Pero esa noche, nada de lo que había vivido me preparó para lo que estaba por suceder. Mi ruta era clara: transportar mercancía desde Querétaro hasta la Ciudad de México, atravesando el tramo de la carretera 57, un camino que muchos colegas llaman la garganta oscura por lo solitario y peligroso que se vuelve después de medianoche. El reloj marcaba las 2 de la mañana cuando salí de San Juan del Río. El cielo estaba cubierto de nubes, sin luna, y la carretera parecía un río interminable de sombras. El rugido del motor era lo único que me acompañaba. Ni un solo vehículo en kilómetros, ni luces a lo lejos, solo el reflejo de mis propios faros sobre el asfalto húmedo. El silencio era tan profundo que parecía tener peso, como si el aire mismo estuviera esperando algo. Siempre pensé que las historias de apariciones en carretera eran cuentos para asustar a los novatos: la mujer de blanco, el auto fantasma, los caminantes sin rostro, relatos que se repetían en cada parada de traileros. Yo me reía de esas historias, convencido de que eran inventos para pasar la noche. Pero esa madrugada, mientras avanzaba por la curva que conecta con Tepeji del Río, sentí que el camino me observaba. No eran mis ojos cansados ni la soledad del viaje. Era algo más. Algo que estaba ahí, escondido entre la niebla y los árboles, esperando el momento justo para hacerse presente. El camino se extendía frente a mí como una cinta interminable de sombras. Había dejado atrás San Juan del Río y me acercaba a uno de los tramos más solitarios de la carretera 57, donde los árboles se alinean como murallas oscuras y la niebla baja se arrastra sobre el asfalto como un manto. Fue entonces cuando la vi. Una silueta en la orilla de la carretera, inmóvil, como esperando. Al principio pensé que era un viajero perdido, alguien que necesitaba ayuda. Reduje la velocidad, pero conforme me acerqué, algo no encajaba. La figura no tenía rostro. Era solo una sombra con forma humana, delineada por la luz de mis faros, sin rasgos, sin expresión. El corazón me golpeaba en el pecho. Pasé de largo, apretando el volante con fuerza, intentando convencerme de que era mi imaginación, un juego de luces entre la niebla y el cansancio. Pero el aire dentro de la cabina cambió de golpe, se volvió helado, como si hubiera abierto la puerta a la madrugada más fría. Instintivamente miré el espejo retrovisor. Lo que vi me heló la sangre. La figura seguía detrás de mí, a pesar de que no había forma de que me alcanzara. No corría, no caminaba, simplemente estaba ahí, cada vez más cerca, como si la carretera misma la arrastrara conmigo. El rugido del motor parecía ahogarse en el silencio. No había autos, no había señales de vida, solo esa presencia que me seguía. Intenté no mirar más,
pero cada vez que mis ojos se desviaban al retrovisor, la sombra estaba ahí, inmutable, como si me estuviera esperando en algún punto más adelante. Los kilómetros se deslizaban bajo las ruedas del tráiler como si el tiempo se hubiera detenido. El reloj marcaba las 3 de la mañana y la niebla se hacía más espesa, envolviendo todo en una penumbra azulada. El tramo hacia Tepeji del Río siempre me había parecido inquietante, pero esa noche el silencio era distinto, más pesado, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. De pronto, un destello iluminó la carretera. No fue un relámpago ni el reflejo de otro vehículo. Fue una luz blanca, intensa, que surgió de la nada y me obligó a frenar de golpe. El chirrido de los frenos rompió el silencio, y entonces la vi. Una mujer vestida de blanco estaba en medio del camino. Su vestido parecía flotar sobre el asfalto, movido por un viento que no existía. Me miraba fijamente, inmóvil, con los ojos brillando con un resplandor antinatural, como si la luz viniera desde dentro de ella. El corazón me golpeaba con fuerza. Bajé del tráiler, convencido de que necesitaba ayuda. Cada paso que daba hacia ella hacía que el aire se volviera más frío, más denso. La niebla se cerraba alrededor, y el sonido de mis botas sobre el pavimento resonaba como un eco lejano. Cuando estuve a unos metros, la figura desapareció. No se desvaneció lentamente, no se ocultó entre la niebla, simplemente dejó de estar ahí. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Entonces lo escuché. Un susurro que no venía de un solo lugar, sino de todos. Parecía salir del viento, de los árboles, del motor apagado del tráiler. No debiste entrar aquí. La voz era femenina, pero distorsionada, como si hablara desde el fondo de la tierra. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré alrededor, buscando alguna señal, pero la carretera estaba vacía. Solo la niebla y el reflejo lejano de mis propios faros. Subí al tráiler con las manos temblando. El volante estaba helado, y el parabrisas mostraba algo que no había estado ahí antes, una marca de mano sobre el vidrio, húmeda, como si alguien la hubiera dejado desde afuera. No supe si seguir o detenerme. Solo sabía que, desde ese momento, la carretera ya no era un camino, era una presencia. El rugido del motor rompió el silencio como un grito desesperado. Apreté el acelerador con fuerza, intentando dejar atrás la niebla, la voz, la marca en el vidrio. Pero la carretera 57 parecía no tener fin. Cada curva era idéntica a la anterior, cada señal se repetía como si el camino se burlara de mí. El velocímetro subía, pero el paisaje no cambiaba. Los árboles se alzaban como sombras inmóviles, y el asfalto parecía estirarse sin límite. Sentí que el tiempo se había detenido, que estaba atrapado en un bucle imposible, condenado a recorrer la misma distancia una y otra vez. Miré por los espejos laterales y el corazón se me detuvo. Había sombras corriendo junto al tráiler, figuras humanas que se movían con una velocidad antinatural. Sus pasos no sonaban, pero sus risas sí, voces huecas, distorsionadas, que se mezclaban con el rugido del motor. Golpeaban las puertas del tráiler, una y otra vez, como si quisieran entrar. El sonido metálico de los golpes se mezclaba con carcajadas que parecían venir de todos lados. Intenté no mirar, pero cada reflejo mostraba más sombras, más rostros deformes, más movimiento. El aire dentro de la cabina se volvió pesado, casi irrespirable. Entonces la vi. En el asiento del copiloto. La mujer de blanco estaba ahí, sentada, mirándome. Su rostro ya no era el mismo, estaba desfigurado, como si la piel se hubiera derretido y los ojos se hubieran hundido en la oscuridad. No hablaba, pero su boca se movía lentamente, formando mi nombre. Javier.
El sonido fue apenas un susurro, pero resonó dentro de mi cabeza como un eco interminable. Intenté gritar, pero la voz no salió. El volante temblaba bajo mis manos, y el motor comenzó a fallar, como si algo lo estuviera drenando. La carretera se deformó frente a mí. Las líneas blancas se torcieron, los árboles se curvaron hacia el asfalto, y el horizonte se cerró como una puerta. Comprendí entonces que la carretera 57 no era un camino, sino un pasaje. Un corredor entre lo real y lo que no debería existir. Las sombras seguían corriendo junto al tráiler, riendo, golpeando, llamándome por mi nombre. Y en el asiento del copiloto, la mujer seguía ahí, inmóvil, con una sonrisa que no era humana. De pronto, todo se detuvo. El motor apagado, la carretera vacía, y yo solo en medio de la nada. Cerré los ojos con fuerza, intentando bloquear el miedo que me recorría. Esperaba escuchar algo, un golpe, un murmullo, cualquier señal de que no estaba solo. Pero no hubo nada. El silencio era total. Un silencio tan profundo que parecía absorberlo todo, incluso mi respiración. La carretera se extendía frente a mí como una línea infinita, inmóvil bajo la niebla. No había luces, no había movimiento. Solo yo, atrapado en un instante que parecía eterno. Abrí los ojos lentamente. El mundo seguía igual, desierto, detenido, como si el tiempo se hubiera congelado. Miré el reloj. Ya eran las 7 de la mañana. El amanecer apenas insinuaba un resplandor pálido en el horizonte. No lo sentí. No hubo transición, no hubo espera. El tiempo se había escapado de mis manos, como si esas horas nunca hubieran existido. Respiré hondo, tratando de convencerme de que todo había sido un sueño, una ilusión provocada por el cansancio. Pero la certeza era otra, algo había ocurrido en ese tramo de carretera, algo que no podía explicar. Desde entonces, cada vez que conduzco de noche por la carretera México-Querétaro, veo la silueta en la orilla del camino, esperando. Siempre en el mismo punto, siempre inmóvil, como si supiera que tarde o temprano volveré a pasar. No sé si algún día volverá a subir al tráiler. Pero sé que esta carretera guarda un secreto. Quienes la recorremos, nunca viajamos solos. Dime, ¿tú crees que hay lugares donde el tiempo simplemente se detiene, o solo son historias para asustar a los que viajan de noche? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leer lo que piensas. Si esta historia te dejó pensando, no olvides darle like, compartir el video y suscribirte al canal para seguir explorando los secretos que se esconden en las carreteras de México. Y si quieres descubrir más relatos como este, revisa los demás videos del canal, cada uno guarda un misterio distinto, esperando a que alguien se atreva a escucharlo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.